Bueno, buenos días. Como decía, ¿vale? La sesión que vamos a hacer hoy es de pseudoanalgesia o analgosedación, que es últimamente como se llama, ¿vale? Y bueno, será bastante breve. Aquí, al principio, lo que os presento es un estudio que se publicó ahora en el 2019. Es un estudio donde se publica cuál es la táctica que hacemos de la sedación y analgesia en las diferentes UCIs de España. Y, como veréis, hay bastante que mejorar, ¿vale? En este estudio, lo que intentaron ver es que en el 2017 la SEMICIU, la Sociedad Española de Unidad de Cuidados Intensivos, dio unas recomendaciones sobre lo que era la pseudoanalgesia, y lo que miraron era a ver si se había aplicado o cómo se estaba haciendo en lo que son en las UCIs españolas, ¿vale? Las recomendaciones, así para tener un poquito por encima, era que indicaban que aconsejaban que hubiera un protocolo de pseudoanalgesia entre las unidades críticas, entre las unidades de cuidados intensivos, en las cuales hubiera un sitio donde se monitorizara el dolor de forma adecuada con escalas, que se hiciera un uso adecuado de lo que era la sedación. Aquí se empezó a dar más énfasis en lo que era monitorizar y tratar lo que es el delirium, y luego empezaban a hablar sobre en aquellos pacientes que se necesita hacer una sedación profunda y que necesitaban hacer bloqueo, pues aconsejaban el uso de una monitorización de la sedación profunda y también del bloqueo muscular, ¿vale? Esto era lo que aconsejaban, y entonces en este estudio miraron 2 años más tarde cómo estaban las diferentes UCIs de España. Lo que hicieron fue un corte longitudinal. Un día cogieron y participaron 166 UCIs de España, de las cuales lo que se analizó es que únicamente un 61% de estas UCIs tenían un protocolo de pseudoanalgesia existente en ese momento, y un 75% de las UCIs, aunque no tuvieran protocolo, monitorizaban lo que era la sedación, principalmente mediante la escala del RASS, y un 50% únicamente monitorizaban el dolor o lo dejaban registrado al menos. Entonces, ese día del corte lo que se vio es que introdujeron 1.567 pacientes, de los cuales únicamente en un 21% de esos pacientes se había valorado ese día y si existía o no existía el delirium, que principalmente lo habían hecho con la escala de Kamikun. De los pacientes de los 1.567, del tanto por ciento que llevaban sedación profunda, únicamente un 21% estaban monitorizados con un BIS, y de estos pacientes, los que tenían relajación muscular, únicamente un 32% se monitorizaba el TOF. Como veréis, la verdad es que son datos bastante pésimos, donde yo creo que nos hace una idea de ver cómo está el mundo de la pseudoanalgesia, y que aunque todo el mundo pensamos que la sedación y la analgesia es algo que llevamos años haciendo en la UCI y que lo tenemos súper bien y súper bien atendido, es algo que verdaderamente no lo hacemos tan bien, o al menos no lo reflejamos de forma adecuada, ¿vale? Bueno, también se analizó pues, el uso de cuáles eran el uso de los sedantes, y la verdad es que el propofol y el midazolam, como veis, había un 19% de pacientes con propofol y un 17% con pacientes con midazolam. El uso era bastante proporcional. Entre morfina y fentanil, si veis, tampoco no había mucha diferencia, un 12 y un 11%. Y bueno, y hablar otra vez sobre el delirium, que es la parte donde se está poniendo mucho énfasis en los últimos años en lo que es la pseudoanalgesia del paciente crítico, y decir que únicamente del 9% que habían sido diagnosticados de delirium, únicamente aquí vemos el tanto por ciento de los tratamientos que se iban haciendo, es decir, un 9% llegaban al haloperidol, es decir, se le había decidido tratar médicamente, solo un 1% de ESME, y luego la verdad es que sí que había un alto porcentaje, alto, así que si lo comparamos con los resultados, podemos pensar que había un alto porcentaje de lo que son medidas no farmacológicas, que son las que han demostrado
que funcionan mejor, un 25% tenían acompañamiento familiar, un 12% se intentaba disminuir lo que son tomar tensiones, frecuencias, intentar entrar en el box a la hora del nocturno y favorecer lo que es el descanso nocturno, y un 3% pues podían escuchar música, televisión, cositas que son tratamientos no farmacológicos que ayudan a que los pacientes se resitúen y desaparezca lo que es el delirium. ¿Vale? Pero bueno, como veis, no sé, creo que nadie estamos contentos, ¿no? El panorama que hay en lo que es la sedación a nivel de España, no solo... Luego cada uno podemos pensar cómo lo llevamos en nuestro centro, pero verdaderamente creo que es plasma que es algo que no llevamos bien. Entonces, en la siguiente diapositiva lo que pongo son las últimas guías que han salido. Arriba a mano izquierda es los protocolos que salieron, que era un poco por el desabastecimiento que hubo en las UCIs en plena pandemia, ¿vale? ¿Cuáles eran los consejos que hacían? Arriba a mano derecha vemos lo que son el PADIS, que son las guías más bien europeas, incluso también que aparecen las americanas, ¿vale? Que son los consejos que aparecieron en el 2018, son las últimas guías. Y si veis, hablan sobre dolor, sedación, delirio, movilidad y el sueño, ¿vale? Porque se ha visto que el descanso nocturno es muy importante para que los pacientes no presenten delirio. Y abajo veis que como las guías de lo que es las españolas que salieron publicadas en medicina intensiva en el 2020, pero que verdaderamente se hicieron en el 2019. Hago un mini resumen de lo que van diciendo cada una de las guías, ¿vale? La española lo que, aunque hay muchas páginas, lo que hay únicamente son 7 recomendaciones fuertes, ¿vale? Uno es sobre el dolor, que dicen que es muy importante tener una evaluación del dolor de forma continua, evaluar de forma continua y con una escala correcta, ¿vale? Lo otro es sobre la educación. Se ha visto que el poder ir informando al paciente y a la familia sobre la situación del paciente también mejora mucho lo que es la situación. El tercero es sobre el uso de opioides, ¿vale? Aunque el opioides sigue estando y nos siguen diciendo que es el principal analgésico que utilizamos en la UCI, lo que sobre todo nos están las últimas guías diciendo en que sí, que lo utilicemos, pero que pensemos en todos los efectos secundarios que hay del uso de los opioides, intentar hacer un uso multimodal con todas las analgesias que hay. Luego, la sedación, ¿vale? Hablar sobre la sedación y sobre todo recordar que lo que se busca es una sedación ligera en el paciente, que ya no buscamos como antiguamente que el paciente esté planchado en una sedación profunda, sino que sea ligera y que el paciente, sobre todo, lo que buscamos es su confort. Y luego ponen mucha énfasis en lo que es el delirium, ¿vale? En el poder hacer incluso una predicción de aquellos pacientes que pueden presentar delirium, de hacer una escala y un diagnóstico de forma constante de lo que para poderlo diagnosticar, y luego de que cada uno emplee las medidas farmacológicas y no farmacológicas que pensamos que son las más adecuadas. La movilización temprana, tanto pasiva como activa, y lo último que estaría también dentro del delirium, pero que ya lo empiezan a poner como algo aparte, es la importancia de promover el sueño, es decir, disminuir el ruido, la iluminación y dejar que el paciente, aunque esté grave, aunque esté sedado, que pueda descansar, ¿vale? Aquí eran otros pasos que no tienen esas recomendaciones fuertes, pero bueno, la sedación ligera, valorar si realmente necesita una sedación o no necesita una sedación. Ya desde el 2017 se están abogando mucho por no utilizar las benzodiazepinas, ¿vale? Ni siquiera ni para la inducción del sueño, ni siquiera para la sedación, ¿vale? Porque se ha visto que las benzodiazepinas son las que más se relacionan con lo que es la aparición del delirium. Luego utilizar una escala de sedación y poderlo tener bien monitorizado, que haya protocolos de analgesia, escalas del dolor y la monitorización. Muy importante el uso, es decir, hay que analgesiarlos, hay que sedarlos si es que es necesario, pero utilizar la menor dosis necesaria, y para eso hay que valorar de forma continua.
y el manejo del delirium, como os digo, tanto la prevención como el tratamiento farmacológico y no farmacológico. De las guías PADIS de las europeas y que se juntaron tanto las europeas como las americanas, ¿vale? Pongo los 4 detalles porque son 50 páginas, los 4 detalles más importantes, ¿vale? Y es que nos recuerdan que el paciente de UCI tiene dolor, ¿vale? Por toda la situación, ya incluso simplemente por la inmovilización, aparte de todo por el proceso que haya ingresado. Y lo que nos dicen, muy importante, evaluar de forma rutinaria con una escala para poder ir decidiendo cuál es el tratamiento más adecuado y tenerlos bien controlados lo que es el dolor. Y para eso hay que tener un protocolo. Es una de las recomendaciones con una calidad de evidencia moderada, porque verdaderamente en todas las guías la evidencia clínica que se ha podido demostrar son pocas, porque hay pocos estudios y se ha demostrado que no los valoramos con las escalas, que es con lo que están diciendo para poder recoger y poder decir que tienen una alta evidencia todo lo que están aconsejando. Con lo cual, la gran mayoría de las guías lo que hace son consejos, recomendaciones, pero no se pueden basar en evidencia clínica porque no está bien recogido en ninguna parte. Entonces, eso, valoración del dolor, escalas de comportamiento que se han visto que son las más adecuadas, ¿vale? Y importante, el abordaje multimodal para intentar disminuir el uso de los opioides, con lo cual valorar siempre, aparte de dar opioides si hace falta, intentar valorar, dar analgésicos, antiinflamatorios, el tratamiento farmacológico que utilizamos para el dolor no neuropático, para el dolor neuropático, que muchos de nuestros pacientes lo tienen simplemente por la inmovilización, ¿vale? Que generalmente lo utilizamos muy poquito. Sobre los sedantes, lo que te dicen es hacer eso, hacer una evaluación y una reevaluación de forma constante, es decir, no es importante que tengamos bien sedado el paciente y que lo tengamos en un RAS de -2, sino que revaloremos de forma continua si se mantiene ese RAS de -2 y si podríamos bajar los sedantes, ¿vale? Hablan sobre ir haciendo escalas para poderlo tener bien registrado y recuerdan el impacto que puede llegar a tener lo que son los sedantes y vuelven a reforzar lo que es el hecho de evitar benzodiazepinas y hoy en día pensar en otros sedantes que hay diferentes a las benzodiazepinas. Vuelven a abogar en que la sedación en UCI, si no es necesaria, no ponerla, y si es necesaria, intentar buscar una ligera siempre que la enfermedad del paciente lo permita. Pero sí que es verdad que, aunque hemos cambiado la tendencia con el tiempo de que ya no buscamos una sedación profunda y ahora buscamos más una sedación superficial, como no están bien recogidos los datos, no podemos decir que haya una evidencia de que el hecho de tenerlos despiertos vaya mejor. Recuerdan que en el hecho de necesitar una sedación profunda, pues ir a buscar lo que es una monitorización a través del BIS para intentar buscar la menor dosis posible de sedación. Y aquí un poquito, no me acuerdo por qué puse, y esto sí, lo pongo porque antes, en el 2013, las últimas guías hablaban mucho de lo que eran los protocolos de interrupción diaria de la sedación, ¿vale? Y hoy día se dice que tanto el hecho de hacer una interrupción diaria de la sedación como, o bien, tener un protocolo de seroanalgesia que se haga una evaluación continua, los dos van bien, es decir, no, antiguamente decíamos que el interrumpir la sedación iba mejor y hoy en día ya te dicen de que los dos, si se hace un manejo que está bien y se va buscando la dosis mínima de sedación, no debería de por qué interrumpir. No se ha demostrado que tenga mejores resultados. Y bueno, vuelven a recordar, ¿no?, el hecho de intentar utilizar sedantes diferentes a las benzodiazepinas, pues ya que las benzodiazepinas se ha demostrado, ¿no?, que ahí sí que se va demostrando clínicamente que aumenta los días de ventilación mecánica y las estancias en UCI, muy relacionado con el delirio, con la presencia del delirio. Y estas guías, bueno, también nos vuelven a hablar de lo que es el delirium y la movilización precoz, que no hablaré mucho de ello porque ya hemos tocado en 2 sesiones previas lo que era el delirium, ¿vale?
Entonces, una vez hecho el resumen de lo que dicen las últimas guías, tanto españolas como americanas como europeas, pues decir un poquito cuál es el protocolo que tenemos dentro de lo que es la unidad, ¿vale? Hice una revisión y que sepáis que ya está colgado la última revisión, que es del 2021, y bueno, veréis que únicamente añado algunos sedantes y volvemos a hacer. Bueno, recordar otra vez lo que pone en nuestro protocolo, ¿no? El protocolo está hecho para intentar hacer una actuación multidisciplinar, es decir, que sea un protocolo que está llevado tanto por médicos como por parte de enfermería, y lo que es muy importante, como os he dicho antes, es el hecho de monitorizar tanto la sedación como el delirio, es decir, igual que hacemos un RAS, deberíamos de hacer posteriormente luego la escala del Kamikun para ver si presentan o no delirio, y también monitorizar lo que es la analgesia y siempre con las escalas validadas. Y el protocolo también intenta, pues eso, prevenir lo que es la sobresedación, que es lo que se ha visto que hace que todo se alargue más la estancia, la ventilación y las complicaciones que puede presentar el enfermo. Con lo cual, la importancia es ir a buscar las mínimas dosis eficaces para lo que queremos, tanto para la sedación como la analgesia, y llevarlo el menor tiempo posible, siempre que nos lo permita el paciente, ¿vale? Y para eso, pues desarrollamos un algoritmo de analgosedación para que sea dinámico y sea algo constante que se pueda ir monitorizando según las necesidades del paciente, porque el paciente al cabo del día es un paciente que debería de ser dinámico, ¿vale? Entonces, recordar, como os he dicho antes, que hoy en día lo que buscamos es un paciente que esté despierto, que esté alerta, que esté colaborador y que esté confortable, ¿vale? Para ir pudiendo avanzar siempre que como he dicho antes, que su enfermedad nos lo permita. ¿Vale? Entonces, primero, como os he dicho antes, lo que hablamos es de analgesia inicialmente, ¿vale? Es muy importante el buen control del dolor. Recordar que el dolor es algo subjetivo, ¿vale? Que cada uno tolera el dolor o percibe el dolor de forma subjetiva y que generalmente lo solemos infravalorar, ¿vale? Entonces, por eso, para intentar no infravalorarlo y ver cómo el paciente tiene el dolor, porque es algo subjetivo, lo que tenemos que utilizar son las escalas que están validadas y ir intentando hacer una valoración continua. Es decir, no hay que esperar que el paciente te diga que tiene dolor, sino que tú lo tienes que ir reevaluando. Y, importante, una vez que tú evalúas que tiene dolor y le pones una analgesia, no puedes no reevaluarlo. Tenemos que ver si la analgesia que hemos puesto ha sido efectiva o no. Y si no se registra y vemos que habéis puesto que tiene dolor, que tiene una escala de 6 y al cabo de 5 horas sigue teniendo 6 de dolor, no sabemos si es que o no hemos hecho nada o lo hemos hecho pero ya se le han acabado los efectos o qué es lo que ha pasado ahí en medio. Entonces, recordar las escalas que utilizamos en pacientes que están despiertos y colaboradores. Generalmente utilizamos la EVA o la EVN, la numérica, ¿vale? En pacientes que están conscientes pero que no colaboran, ya bien sea porque tengan un delirio, porque tienen una demencia, por cualquier cosa, lo que intentamos hacer es la escala de Campbell, ¿vale? Y en pacientes que los tenemos sedados con un RAS inferior a -2, porque se supone que los pacientes que tienen un RAS superior, no, mentira, me estoy liando. Sí, los pacientes que tenemos intubados, no sedados, intubados, que no podemos tener la respuesta verbal que teníamos en el Campbell, ¿vale? Todos los pacientes intubados se debería hacer el STIP, que si veis la respuesta verbal está sustituida por lo que es la adaptación a la ventilación mecánica, ¿vale? Y lo que siempre vamos a intentar ir a buscar es decir, que no tengan dolor no significa que vayamos a buscar un 0, ¿vale? Sino que sobre todo esté por debajo del 3, ¿vale? Porque a mínimas molestias pueden tener los pacientes en UCI y la verdad es muy complejo el ir a buscar el 0. Pero sí, lo aceptable sería que estuviera por debajo del 3. Entonces, recordar, ¿vale? Morfina y fentanés, como he dicho antes, son los opioides que más utilizamos y verdaderamente las últimas guías nos decían que en todo paciente de UCI habría que valorar si necesitaba un opioide y es más, las guías del 2013 aún seguían diciendo que la morfina y el fenta
lo necesitaban aquellos pacientes que estaban intubados, que era el analgésico primordial para aquellos pacientes que estaban intubados. Y recordar que esto únicamente es el iceberg que vemos, ¿vale? Y no tienen por qué todos los pacientes llevar morfina y fenta, sino que es la parte que más se está viendo la morfina y el fentanés, porque tenemos que recordar que los efectos secundarios que llegan a provocar los opioides hacemos que los pacientes estén más dormidos, disminuimos lo que es el centro respiratorio, con lo cual disminuimos su drive respiratorio. Entonces, tenemos que recordar que podemos utilizar analgésicos menores que llamamos, y que la verdad hay un gran abanico, como puede ser el paracetamol, el antiinflamatorio, como he dicho antes, aquellos para los dolores neuropáticos que se nos olvidan muy poco y que nuestros pacientes de UCI suelen tener bastante dolor neuropático, que es la gabapentina, la pregabalina. Pensar en bloqueos nerviosos, sobre todo en pacientes politraumáticos o pacientes operados. Y luego, incluso ya las últimas guías empiezan a decir que pensemos en medidas no farmacológicas, medidas de acompañamiento, que el paciente esté distraído, la musicoterapia. Es decir, que hay muchas cosas, ¿no? El hecho de que el paciente esté en una UCI, que no esté acompañado, que esté poco acompañado y que pueda pensar mucho sobre sí mismo lo que está pasando, muchas veces hace que sean más conscientes del dolor que tienen y le den mucha más importancia, ¿no? Con lo cual, las últimas guías hablan mucho sobre las medidas no farmacológicas que son muy importantes para poder disminuir todo el consumo de analgésicos que deberíamos de dar al paciente. Entonces, bueno, lo último que dice es eso, abogar por un tratamiento multinodal. No nos tenemos que dar únicamente con los analgésicos mayores, sino que ir a buscar algo multimodal. Y luego hablar sobre la sedación. La sedación, recordar que hay que intentar siempre que los pacientes estén bien antes de ir a buscar una sedación, tenemos que buscar primero que estén bien analgesiados, que no tengan dolor, porque el hecho de que no tengan dolor van a disminuir mucho el consumo de los sedantes, ¿vale? Entonces, si tenemos una buena analgesia, veremos que la dosis de sedación es mucho menor para mantener el RAS, la sedación que nosotros estamos buscando, ¿vale? Entonces, recordad, hay que hacer una evaluación inicial, pero como os he dicho antes, en lo mismo, igual que en el dolor, hay que hacer una reevaluación constante. No porque un paciente antes estuviera en un RAS de -2, significa que dentro de 3 horas va a continuar con el mismo RAS de -2 por no haber movido una sedación, sino que quizás esta sedación se va acumulando y del RAS de -2 pasamos a un RAS de -3, o quizás al paciente le estamos haciendo una manipulación, un procedimiento, y de un RAS de -2 se nos puede pasar a un RAS de 0. ¿Vale? Entonces, recordar que la sedación es algo dinámico. Y importante buscar este equilibrio, ¿no? Que a veces nos cuesta, porque como es algo dinámico, ¿no? Nos cuesta. Infrasedación, yo creo que pocas veces vemos pacientes infrasedados, quizás en el momento de despertar se nos puede ir un poquito a infrasedación, ¿vale? Pero segurísima estoy, o al menos es mi sensación subjetiva, muchas veces los pacientes los tenemos sobresedados por el hecho acumulativa que va teniendo la sedación en el cuerpo, ¿vale? Entonces, recordar que para podernos basar en lo que es la sedación, tenemos la escala que aquí en esta UCI estamos haciendo, es el RAS, ¿vale? Muchas veces pensamos que hacemos bien el RAS, pero yo creo que si nos cogiéramos el papelito delante y no únicamente donde nos viene el chivato del ordenador, veríamos que el RAS no lo hacemos bien, ¿vale? Y creo que estaría bien poder hacer una sesión pequeñita y ir con enfermería ir viendo que RAS no lo hacemos bien. Para hacer un RAS, lo primero es acercar a la sala y ver al paciente sin tocarlo, sin decir absolutamente nada. Luego es hablar al paciente y lo último es la estimulación de tocar al paciente. Nosotros somos muy de entrar y lo primero que hacemos es tocar al paciente, ¿vale? Con lo cual alteramos los resultados de lo que es la escala, ¿vale? Pero bueno, creo que es algo aparte que deberíamos de intentar hacer, pero bueno, importante recordar, ¿vale? Que con el RAS, a partir de un RAS de -2, lo siguiente que deberíamos hacer, paciente que tiene un RAS de -2 para arriba, hacerle una escala de Kamikun. El Kamikun lleva verdaderamente 2 minutos hacerlo y es la escala que utilizamos para lo que es el delirio. Igual que podéis, paciente consciente, estando dentro
ya veis si debéis de continuar con la escala de Kamey-Coom o no. Y, bueno, recordar que en nuestro protocolo viene dicho que a partir de una sedación profunda que se considera un RAS de -4, deberíamos de valorar el uso de un BIS para ir a buscar BISes entre 40 y 60 y evitar esta sobresedación que hay. Y que tengas un BIS no significa que no hagas un RAS. Lo primero es hacer un RAS y luego es ir a buscar el BIS. Porque creo que en estos 2 años que hemos hecho mucha sedación por el paciente COVID, ¿no? Hemos visto como el paciente se nos mueve, intenta abrir los ojos y es que está en un BIS de 50. Ya, pero es que no tienes un RAS de -5, que es lo que estábamos buscando. Tienes un RAS de -3, ¿no? Y verdaderamente entonces el BIS no nos funciona. Primero tenemos que buscar el RAS, entonces luego mirar el BIS como lo tenemos. Y luego ahí he marcado un poquito lo que generalmente vamos a buscar, que es el paciente con sedación ligera, que es el paciente que nos puede llevar a colaborar y que si la enfermedad nos lo permite deberíamos de ir a intentar, que creo que esto sí que lo hacemos todos los médicos, ¿no? Ir a buscar una sedación ligera siempre que se nos lo permite, ¿no? La enfermedad del paciente. Entonces aquí un poquito el cuadro de los sedantes que utilizamos, ¿vale? Como veréis, lo he utilizado en el mismo cuadro que teníamos de la sesión previa, pero he empezado a poner interrogantes, ¿vale? Y más para que ahí veáis lo que nos ha cambiado. La quetiapina, verdaderamente hay centros que lo utilizan, nosotros verdaderamente lo utilizamos muy poquito, pero lo he puesto porque lo ponen todas las días, ¿vale? Pero sobre todo te lo recuerdan que serían para pacientes que hemos tenido que ventilar, pacientes que tienen un broncoespasmo bastante importante y sobre todo es para su uso por su tratamiento, sus efectos broncodilatadores que tienen, ¿vale? Pero como veis, los principales que utilizamos es el midazolam. Antiguamente se decía que era para sedaciones que tú preveías que iban a durar más de 72 horas, deberías de empezar con midazolam, ¿vale? Es el fármaco estrella, que digo yo, para pacientes que están hemodinámicamente inestables. En nuestra UCE vemos mucho de paciente inestable, ¿no? Porque muchos de ellos nos ingresan por shock sépticos. Y bueno, lo que sí que es de elección y eso no cambia es el tratamiento príncipes de elección en el estatus epiléptico. ¿Vale? Las benzos son las que nos ayudan al estatus epiléptico. Entonces, recordar únicamente que para estatus epilépticos no son las dosis que ponemos aquí de perfusión, no es el máximo de 0,25, sino que para un estatus epiléptico podemos ir a buscar dosis de 0,40 miligramos kilo hora. ¿Vale? Son diferentes. Entonces, bueno, está el propofol, que antiguamente se decía que era para sedaciones menores de 72 horas, pero que hoy en día se ha visto que tú el propofol lo puedes utilizar durante mucho tiempo, ¿vale? Que no son para sedaciones cortas y que estés seguro y que lo único que debes de ir con cuidado es de no pasarte el límite superior, ¿vale? Esos 4,5 miligramos kilo hora, porque a partir de ahí aparece lo que es el síndrome del propofol, que es mortal, ¿vale? Que son pacientes que presentan hipertermias malignas y que son pacientes que se mueren. Es decir, una vez que lo has visto no te se olvida. Y luego la DESME, ¿vale? Ya sí que empieza a haber cada vez más estudios que lo que te dicen que sí que es una sedación ligera, pero incluso también para sedaciones profundas ya te empiezan a decir la DESME, que muchas veces quizás con la DESME no vas a conseguir hacer una sedación profunda, pero sí un propodesme quizás puedes llegar a conseguir una sedación profunda sin tener que necesitar lo que es el midazolam. Y bueno, y he puesto el remifentanilo, que sería para sedaciones más bien ligeras, ¿vale? Ahí están las dosis y de todas formas en el protocolo está, ¿vale? Como recordaros, el midazolam deberíamos de intentar no utilizarlo, aunque yo creo que el problema que nos da muchas veces es en estos pacientes inestables que sí que vemos que ponemos la DESME, ponemos el propofol y el paciente que se hunde más en la miseria, ¿no? Por la vasopresía que provocan estos fármacos. Con lo cual, aunque te ponen que no lo utilices, lo seguimos utilizando, por desgracia. Y no he puesto, ¿vale? Porque nosotros aún no hemos introducido lo que sería la sedación inhalatoria, pero que está habiendo mucho auge de lo que es la sedación inhalatoria. Entonces, os explico en 2 segundos el algoritmo de la analgesia que tenemos en lo que es. Recordar que en el nuevo protocolo ya he puesto que en aquellos pacientes que son obesos, es decir, que tienen un índice de masa corporal
habría que calcular el peso ajustado y he dejado un link, ¿vale? Para ir a buscar cómo se calcula este peso ajustado. Entonces, en el link veréis que lo que sale es que hay que poner el peso actual, el peso ideal del paciente según la altura y ellos ya te dan el peso ajustado y sería en el que deberíamos de poner el peso ajustado. Entonces, un poquito cuál es el algoritmo que tenemos. Recordar que un paciente que decidimos sedar, pues inicialmente lo que hay que acordar que es primero analgesia, luego sedación, pero muchas veces necesitan las dos cosas iniciales. Poner el bolus que tenemos, que está dado por el Excel, que sí hemos puesto ya el peso ajustado, y luego empezar con la perfusión continua de lo que os digamos los médicos, ya sean de midazolam o de propo y el analgésico que digamos. Y a partir de ahí, con el RAS objetivo que os digamos, porque el de analgesia no lo tenemos que decir porque siempre es de -3 el objetivo, a partir de ahí, enfermería debería de liderar esta parte que es de buscar una sedación dinámica y con toda la tranquilidad siguiendo el esquema de lo que es el protocolo. Si veis, inicialmente cuesta a veces conseguir ese RAS, pero luego una vez conseguido es bastante sencillo. Entonces, hay que revalorar la sedación a través del RAS y ver si el RAS que nos sale es que me voy, si queréis, primero a la rama izquierda, si es inferior al que verdaderamente estamos buscando, sería que tenemos el paciente infrasedado y si tenemos el paciente infrasedado no hay que subir la sedación. Lo siguiente paso es valorar si el dolor, si lo tenemos bien analgesiado. Si no lo tenemos bien, ya sea por la escala que nos toque, el Campbell o el STIR. Si no lo tenemos bien analgesiado, bueno, si lo tenemos bien analgesiado, que es la parte sencilla, me voy a la rama de la sedación y lo que hago es un bolus, según el Excel, y subo el 25% y que ya está puesto también en Excel, de esa perfusión y vuelvo después a revalorar. Es decir, quizás no inmediatamente porque el bolus es lo suficiente para dejarlo, pero en media horita se puede revalorar al paciente, ¿vale? Y es ir haciendo este circuito. Si tuviera más de... si el paciente tuviera dolor, antes de subir la sedación, lo que habría que hacer es hacer el bolus de la analgesia y subir la perfusión y volver otra vez a revalorar. Si llegamos a que el paciente sigue teniendo dolor y ya hemos llegado a las dosis máximas de analgesia, podemos pasar a la parte de sedación, pero también es importante que aviséis al médico, porque quizás lo que hay que añadir es un tratamiento adyuvante aparte del opioide que estamos dando para reforzar esa analgesia. Y si nos vamos a la otra parte, que es la parte de la sedación, es decir, llegas y el paciente tiene un RAS superior al que uno desea, lo que tenemos que hacer es bajar la sedación, ¿vale? Es decir, si estoy buscando un RAS de -3 y tengo un RAS de -5, hay que bajar la sedación y se baja el mismo tanto por ciento que subes, el 25%. Y al cabo de la media hora, puedes volver a revalorar, ¿vale? Y es ir bajando hasta que lleguemos a conseguir lo que es el RAS deseado. Importante, como hemos dicho antes, la analgesia también juega un valor. Si llegáramos a la dosis mínima de la sedación no se para, se deja en dosis mínima. Y lo que tenemos que mirar, porque la analgesia... se ha visto que los opioides aumentan los efectos de los sedantes, ¿vale? Habría que valorar si el paciente tiene dolor. Si no tiene dolor, entonces intentar ir bajando en analgesia, porque quizás tenemos una dosis de analgesia que me está potenciando demasiado la sedación, ¿vale? Entonces deberíamos de bajar. Y si está bien controlado el dolor, valorar bajar lo que es la analgesia. Pongo que lo de subir y bajar es el 25% de la dosis de inicio, de la dosis que decimos tanto de subir como de bajar, y eso lo pongo porque en la retirada, ¿vale? Que es diferente, es decir, tengo un paciente de un RAS de -3 y lo que digo es, hoy lo quiero despertar porque está ya perfecto para despertar, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, en un estatus, porque en otras enfermedades vamos de forma más progresiva, no decimos de pasar de un RAS de -5 a un RAS de 0, pero si lo dijéramos de pasar, de directamente despertarlo, recordarla en la retirada, ¿vale? Sí que es la dosis sobre la actual y únicamente hay que recordar si es un paciente que lleva más de 3 días
sedado y ha sido con benzos, no podemos pararlo de golpe, porque si no le vamos a provocar una deprivación al paciente, ¿vale? Entonces hay que hacerlo de forma o bien secuencial o ir bajando cada 8 horas la sedación, que es lo que pone el protocolo. Y en el protocolo pasaría lo mismo, ¿vale? Si llevan más de 4 días, ir valorando lo que es el descenso de forma progresiva, que en cuestión en 24 horas despiertas al paciente, ¿vale? Lo que retiras de todo lo que es la sedación. Y si llevan menos de 3 días, sí que podemos parar la medicación de golpe, no hay que hacerlo de forma progresiva, ¿vale? A no ser que el médico te diga que por las características de la enfermedad no quiere hacerlo de esa forma, pero hay pocas enfermedades que en 24 horas decimos que se pueden despertar, no lo podamos hacer de golpe. ¿Vale? Y ahí sería, bueno, el resumen un poquito de lo que es el protocolo de la sedación que tenemos aquí. Y bueno, recordar, ¿no? Lo de menos es más, ¿no? Que es una cita que se atribuye a un arquitecto. Yo pensaba que era otra persona, pero que es a un arquitecto, a Mies van der Rohe, y que lo presentó eso del menos es más, es una cita que hizo un arquitecto y era hablando sobre el minimalismo de la arquitectura, ¿vale? De que quizás no hace falta que todo esté tan lleno de cosas. Y bueno, y que esta frase se ha intentado llevar a la parte de menos sedación es más para el paciente, son más beneficios para el paciente, nos evitamos muchas complicaciones, ¿vale? Tanto de alargar tiempo de ventilación mecánica como de las complicaciones que nos pueden venir secundariamente por el tiempo prolongado de UCI, como lo que es el delirium, como lo que son muchos efectos que cada vez lo que se está viendo es que es peor, con lo cual ahí vuelvo a insistir, ¿no? La insistencia de mirar un RAS, de mirar un Campbell y de ir haciendo reevaluación de forma constante. Y si lo lleváis por la mano, veréis que en el mismo momento que entráis a ver al paciente, que casi nunca tardáis más de 1 o 2 horas en volver a entrar a ver al paciente, lo puedes registrar ya más tiempo que tras el hecho de encender el ordenador y meterte en el sistema para dejarlo registrado, que no el hecho de hacer la evaluación. Y bueno, un poquito, ¿no? A nivel de la vida, menos es más. Todo lo que ha llegado a salir de esta frase, ¿no? De la parte positiva que tenemos que ir buscando. Y bueno, nada, espero que si alguna vez hacemos un corte longitudinal, a menos que en nuestra UCI, ¿no? Poco a poco vayamos viendo que vamos mejorando, ¿no? En lo que es la sedación y la analgesia. Y eso es todo. Muchas gracias.